Shalom Alejam. Hoy estamos el día martes de la Parashat Toldot, año 5385. Estamos aquí en Kiryat Sefer, modo de Israel. Si queremos seguir estudiando el libro de Sharim, antes quiero comentar algo relacionado con la Parashat Shavua del libro que sacamos, Pokeda Karim, la llave de la fertilidad, realizado por Emil Lublin. Entonces, está relacionado con la Parashat, te dice así. Entonces, en el libro, la primera edición, entonces está en la página 47. Dice así. El anhelo de tener hijos fue el anhelo de Isaac, porque fue el primero acerca del cual está escrito en la Torá que rezó para tener hijos. Como está escrito, Vayate Isaac dejó a Caray, que Isaac rezó porque vio que su mujer era estéril. Acerca de Abraham no está escrito explícitamente que rezó para tenerlos, sino solamente menciona que era estéril, como explica el Zohar, la Kadosh, para allá Toldot. Ciertamente el deseo de tener hijos es algo particular del pueblo judío. Itzhak fue el primer judío circuncidado al octavo día de nacimiento y su gestación fue con santidad. Pero acerca de Abraham Avinu, consta del tratado de Hagigá, que fue denominado el primer converso. Tras haber tenido a Itzhak, fue llamado Eitan a Ezrahi, el nativo, es decir, ser un nativo en Israel, y corrigió también su nacimiento, porque es como si hubiese nacido con santidad. Como salude en el versículo, desde el vientre del amanecer, tuyo es el rocío de tu niñez, fue denominado Israel, y todo esto fue fruto de su esfuerzo, pero Isaac así era él propiamente dicho. O sea que Abraham vino se consideró como israelí, pero Isaac vino no, Isaac vino él nació ya con santidad. Con Isaac se empezó a revelar la Torá, porque aunque Abraham cumplió toda la Torá, de todos modos, la principal explicación del término Torá deriva del término hebreo Orá, es decir, que enseña el camino correcto a los demás. Esto no sucedió con Abraham. De todos aquellos que les enseñó la Torá, a fin de cuentas, no quedó nadie. Solo lo que le enseñó a su hijo Isaac fueron sus enseñanzas eternas. Acerca de Isaac, no encontramos que esté escrito el arma que hizo, como se está escrito con Abraham y Sará, o que ella enseñaba la Torá a los demás, porque ya tenía la fuerza de restringir la influencia y no enseñar ni influenciar la Torá a ajenos e inaptos, sino solamente enseñarla a sus hijos. De todos modos, su hijo, uno de sus hijos, Esav, no era apto para que le enseñase la Torá, y es denominado el Tratado de Kiddushin israelita renegado. Esav fue el primer israelita renegado. Porque si bien desde su nacimiento tenía raíces judías y su cabeza fue sepultada en la Marata Machpelah, tenía la presa en su boca por las almas de Rabbi Akiva y de Rabbi Meir, las raíces de la Torah oral, porque el Mishnayot son la base de la Torah oral. Una Mishnah escrita anónimamente es la opinión de Rabbi Meir, alumno de Rabbi Akiva. Por este motivo, también Esav tenía influencias espirituales en las palabras de Torah. La integridad de la Torah la encontramos en Jacob. Todos sus hijos fueron íntegros y se considera el atributo de la verdad de la Torah. Siendo que el principal objetivo de la Torah es esforzarse en el cumplimiento de los preceptos y realizar buenas acciones, porque estas son la simiente de los justos. Por lo tanto, es también el principal objetivo de pedir tener hijos, porque cuando el padre abandone este mundo, después de 120 años, se quedarán los hijos, que son los que van a seguir cumpliendo la Torah. Este es el comienzo de la salvación. Primero, lo que Abraham inculcó sobre la sentencia de Dios. Luego, cuando nació Isaac, que fue el principio de la revelación de la Torah escrita. Y finalmente, por medio de Jacob, de la Torah oral, con el nacimiento de Jacob, porque por medio de él fue la integridad de la Torah a ser revelada en la congregación de Israel. Está escrito: luego salió su hermano con su mano aferrada al talón de Isaac,
porque la mentira no tiene ni patas ni cabeza, a diferencia de los escritos acerca del Creador. Yo soy el primero y yo seré el último. Isaac fue el primero de los reyes que reinó en el mundo, como cosa de Rabbi Eliezer, pero al final regresará el reinado a Jacob. Según lo expuesto, comprendemos por qué está escrito que Jacob le dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito, porque también el sentimiento que tenía presa en su boca, porque también él, sentimiento de que tenía sentimiento en su boca, él también lo sintió eso. Lo que Isaac sintió de que de Isaac saliera la Torah oral, realmente le pertenecía a Jacob, porque Rabbi Akiva y Rabbi Meir, descendientes de Isaac, no ameritaron saber la Torah oral mientras pertenecía a la descendencia de Isaac, sino tras la conversión al judaísmo se denominaron Israel, como se explica en la voz de Rabbi Natán, que ese versículo se refiere a los conversos, y dejaron de considerarse descendientes de Isaac, porque a un converso se lo considera como un bebé recién nacido. Sino que la revelación de la Torah oral no es sino por medio del fuerte ocultamiento, como explicar el tratado de Sanedrín, el versículo: en un lugar oscuro me ha sentado como los muertos, dijo la Biblia, este es el Talmud babilónico, denominado oscuridad, porque tiene un sinfín de discrepancias y no todos concuerdan con sus dictámenes alágicos. También está enseñado en el tratado de Gittin: la persona no entiende cabalmente las palabras de la Torah, sino hasta que se equivoque en ellas. Así como encontramos acerca de la creación del mundo, que primero se creó la oscuridad y luego la luz. Porque así es la manera de lograr la luminosidad, por medio de la oscuridad y el ocultamiento. Esaú alude a la oscuridad que antecede a Jacob, que alude a la luz de la Torah que viene posteriormente. Los impedimentos para lograr algo son fruto de las regresiones relacionadas con este asunto, porque la conducción divina es que así como la persona se conduce, así se conducen de los cielos con él. El hecho de no poder tener hijos está relacionado directamente con algo relacionado con el cuidado de la santidad del pacto de la circuncisión. Y acá después sigue explicando este tema. Entonces acá vemos entonces que cuando la Torah escribe que Isaac quería a Isaac porque es Chai Bepiv, porque lo callaba con su boca, no es, la explicación sencilla es, como dice Rashi, que Isaac traía la comida y Isaac comía, ¿qué? Entonces Chai Bepiv, le callaba para que él coma. Pero la explicación profunda, dice el Razón Kokomi Lublin, que la intención es que por qué Isaac amaba a Isaac, porque vio en profecía, Isaac era profeta, vio en profecía que de Isaac iba a salir la Torah oral, como realmente fue, que Rabbi Meir y Rabbi Akiva, que fueron conversos o descendientes de conversos, nacieron de Isaac, fueron de Isaac. Entonces por eso él amaba a Isaac. ¿Por qué? Porque él vio que Isaac estaba relacionado con la Torah oral. Así explica acá algo impresionante. Una nueva explicación de por qué Isaac era querido por su papá Isaac, a pesar de todas las transgresiones que hacía. Realmente Isaac no era ningún tonto, Jacob Shalom, era un profeta y sabía exactamente muy bien lo que Isaac hacía. Y según la explicación de aquí, de Razón con Milubrim, vemos que él vio que se merecía las bendiciones porque al final del cuenta, entonces debe pasar a Torah oral. Solo que Rebecca recibió profecía, no hacer así, y sacarle también las bendiciones de que iba a recibir. De todas maneras, hay quienes explican que las bendiciones que iba a recibir Isaac son bendiciones de este mundo, y Isaac entonces iba a mantener a Jacob, que se iba a dedicar al estudio de la Torah. De todas maneras, Dios le reveló a Rebecca que no va a ser así, sino que también las bendiciones monetarias, materiales, pertenecen al pueblo de Israel. Y en el libro que estoy ahora estudiando, un libro muy interesante, que se llama Kedat Yitzhak, de la Ixor Hamara, uno de los Kalporim, de España vivió. Entonces él dice, te un ejemplo ahí,
y explica que realmente, una gran pregunta que tiene él, ¿cómo puede ser que Jacob trató así a su hermano? ¿Dónde está el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ahí, así se conduce, sacarle las bendiciones a tu hermano, sacarle la primogenitura, ¿qué? Más carapo. Le gustaría a Jacob que le hagan eso a ella también, en un decir. Entonces él explica con un mayal muy lindo, ese que había una vez, había un rey en un determinado país, que realmente la gente lo quería mucho, se preocupaba por la gente, salía a recorrer las ciudades las calles de la ciudad, a apuntar a la gente que necesitaba. Realmente la gente lo quería mucho. Parlamento está, le dijeron al rey que él ve ellos ven cuánto el rey los quiere, entonces van a hacer un decreto de que desde aquí en adelante todos los reyes van a salir de tu linaje. O sea, toda tu descendencia vas a tener hijo, nieto, bisnieto, y siempre primogénito, obviamente, hasta fin de los tiempos. El rey entonces así siguió varios tiempos gobernando en el reinado, la gente lo quería, y así, anciano, dejó esta vida, y su hijo primogénito tomó el reinado. Ahora el hijo primogénito era realmente incompetente para la función. Él quería estar jugar, quería salir a divertirse con los amigos, no quería tener responsabilidades de gobierno y de reinado. Entonces, el Parlamento no quería qué hacer, no sabía qué hacer. Por un lado, el hermano tenía o sea, este rey nuevo tenía un hermano que era como el papá, competente, pero no era primogénito, era competente, se ocupaba por la gente, y era el más idóneo para, 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 para reemplazar al padre, quien después de fallecer, para tomar el puesto de rey. Entonces, el parlamento no sabía qué hacer. Entonces a él se le ocurrió, vamos a hablar con el hijo, con el rey de ahora. Y le vamos a explicar que si él no quiere realmente, prefiere estar en jugar y dedicarse a otras cosas, y no le interesa el reinado ni nada por el estilo, las obligaciones del reinado, porque quiere una vida cómoda y libre, sin obligaciones, y no quiere estar bajo el yugo del reinado, entonces cree que le van a dar mucha parnasá, le van a mantener, no sé, como quieras, van a recibir un buen pago. De todas maneras, el reinado va a pasar a su hermano, que es más competente para la función. Entonces, claro, este hijo, ¿qué importaba? Si él quería ir a pasear, quería ir a disfrutar de la vida, que tomá, te regalo, no me haga parnasá, tomá, que se tomen la del reinado, ¿para qué lo quiero? Quiero disfrutar de la vida, no quiero tener yugo del reinado, ni nada por el estilo. Entonces, el Parlamento, por un lado, no anuló la promesa que le dijo al rey que el primogénito iba a seguir el reinado, porque realmente la promesa que le hicieron es cuando el hijo va a seguir los caminos del padre, pero si el hijo no va a seguir los caminos del padre, entonces la promesa no fue dada. A eso no se refirieron. Entonces era así, el Aguilar de Itzhak explica que así también es con respecto a lo que pasó con Jacob y Esaú. Dios le había prometido a Abraham vino que los descendientes de él lo iban a representar en el mundo. Itzhak iba a ser el descendiente, como está escrito en el versículo, Kibi Itzhak y Kael Hazara, porque en Itzhak se va a llamar tu descendencia, era el que iba a seguir la función de Abraham. Cuando Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, Esaú era primogénito, tenía que haber seguido con Esaú, porque así Dios le había prometido. Pero, en realidad, Esaú no era competente. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces, se hace como se relató,
en el caso este, en el ejemplo este del reinado. Que siento que el hermano era más competente para difundir la voluntad de Dios a la humanidad y dedicarse al cumplimiento de los preceptos. Entonces la bendición de Yitzhak, no podía ser sino para Jacob. Y en realidad, otra explicación que hay es, está escrito que Be Yitzhak y que hay de Hazara, y la manera explica que Be Yitzhak y no Kol Yitzhak. O sea, que un hijo no va a seguir el camino, que son Esab y sus descendientes, el que va a seguir el camino es Jacob, y de ahí de Jacob va a salir la tribu de Israel y va a formarse el pueblo judío. Top. Entonces, con eso entonces vimos un poco lo que es la Parashat Shavua, Parashat Toldot. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar el libro de el Mesías de Yishalil, la senda de los justos. Hoy tenemos que empezar lo que se llama la cualidad de Zrizut. La primera es Torah, ya vimos que se estudia Torah. La Torah, el estudio de Torah conlleva a tener Zeirut. Y la segunda cosa es Zrizut. Zrizut es agilidad. Top. Acá. Explica el Mesías de Yishalil. Después que la persona tiene Zeirut, entonces va a venir la Zrizut. O sea, la Zeirut se refiere a lo que no tiene la persona que hacer. Y la Zrizut, la rapidez, agilidad, se refiere a los preceptos, a la forma positiva. Es decir, Sur Merrag hace todo. O sea, primero que nada, la persona tiene que apartarse del mal y luego la persona tiene que hacer el bien. El asunto de la Zrizut es una introducción para el cumplimiento de los preceptos y para cumplirlos. Así dijeron nuestros sabios que los que son Zrizim cumplen los preceptos rápidamente. Porque así como se necesita una gran inteligencia y una gran ashkafá para salvarse de las artimañas del Yetzer Hara y salvarse del mal para que no gobierne en nosotros y no se mezclen en nuestros asuntos, así también se necesita una gran artimaña para cumplir los preceptos y no perderlos. Porque así como el instinto del mal se esfuerza para que la persona transgreda, así también el instinto del mal se esfuerza para que la persona no haga preceptos y que no los haga. Si la persona se va a quedar así, forma vaga, y no se va a fortalecer para perseguirlos, entonces al final se va a quedar vacío completamente. Betire dice el Misal de Shalim que la naturaleza de la persona es muy pesada. ¿Por qué? Porque la materia es algo pesado. Y a la persona no le va a gustar, no le gusta a la persona esforzarse y trabajar. Mientras que la persona que quiera meditar, hacer el servicio de Dios, entonces tiene que fortalecerse contra su naturaleza y doblegarla. Porque si él se va a dejar en manos de su naturaleza, por supuesto que no va a tener éxito. Y es de lo que nos enseñaron en Pirkei Avot, que la persona tiene que ser atrevido como un tigre y ser rápido como un águila, correr como un ciervo y fuerte como un león para hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Y así también dijeron en las 4 cosas que la persona debe fortalecerse en cada día, que es el estudio de la Torá, actos buenos, y esto es realmente un pasuk explícito de Yoshua 1.5, fortalécete ve'ematz meod para cumplir y hacer toda la Torá como te ordenó Moshe mi siervo, porque un gran esfuerzo, un gran fortalecimiento se requiere la persona que quiere doblegar a su naturaleza. El rey Shlomo también advirtió sobre esto porque vio la gran pereza que tenía la gente y dijo un poco de dormir, un poco de adormecimiento, un poco de dejar los brazos cruzados para irse a acostar, y va que me alejo los reyeja masol que ish magen. O sea, explica acá que así como porque el vago, incluso que no hace nada malo, no hace nada malo.
De todas maneras, él se trae el mal a sí mismo al no hacer nada. Y dijo, la persona que deja de lado su trabajo es el hermano de un destructor. Porque incluso que no, él no destruye con las manos y no hace el mal con las manos, no piense que está alejado de él, sino que está en el mismo nivel. Y trajeron un ejemplo para ver lo malo que es el daño que causa ser vago, y es lo que está escrito, Shikaribi valiente no yom yom, vas de Isha Tzera Barti quiere mandar hacerle, y le la coloca Shumim, Kasu, Panao Harulim. O sea que ahí en Proverbios cuenta que él pasó por el campo de una persona vaga, y también pasó por el viñedo de una persona que no tiene corazón, y estaba todo lleno arruinado todo el campo, ¿ves? Y agarré Musal y estudié ética. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a que el campo que llegó a ese matchab, a esta situación deplorable? Y dije, un poco de dormir, un poco de adormecimiento, y así, etcétera. Aparte de la explicación llana, que es verdadera, que es lo que sucede al campo de un vago, aquí nuestros sabios enseñaron así. ¿Qué significa que acá Kim Shonim? Dice que la persona quiere estudiar la parashá, de estudiar la sección de la Torá, y no la entiende. Kasú para Harulim, y por cuanto que no se esforzó en ella, entonces, en la Torá, entonces impurifica al puro y purifica al impuro. Y rompe el cerco de los sabios. ¿Cuál es el castigo para él? La persona que rompe el cerco lo va a picar una serpiente. Es decir, que la maldad, el daño que tiene el vago, no viene de una sola vez, sino de a poco. Sin que la persona lo sienta, sino que va de mal en mal hasta que está hundido en la maldad, en el mal. En principio, realmente, solamente la persona no se esfuerza como tiene que esforzarse. Y eso se conlleva que no estudie Torah, como es necesario. Y por cuanto que la persona no estudia, entonces cuando va a estudiar, cuando después va a querer estudiar, no va a entender las cosas como corresponde. Si hubiera terminado ahí el mal, ya hubiera sido suficiente. Pero él todavía hace más todavía. Por tanto que él quiere de todas maneras entenderla para allá, entonces va a explicar las cosas no según como corresponde. Y va a desviar la verdad y hacerla al revés. Y vas también a transgredir, a pasar los decretos de los sabios, y al final lo que le va a pasar es el exterminio, como dice acá, que le va a picar una serpiente. Y dijo Shlomo, voy a o sea, al ver todo esto, voy a reflexionar, y vi qué cosa mala que es esto, que es como un veneno que se extiende de a poco, que al principio no se nota, hasta que la persona se muere. Y eso es lo que está escrito en el versículo, un poco de dormir, y al final lo que le va a pasar. Esa misión de Yarim, nosotros vemos con nuestros ojos muchas veces que la persona, en el corazón de la persona, sabe cuál es su obligación y sabe realmente qué es lo que tiene que hacer para salvar a su alma y cuál es la obligación que tiene él con el Creador. Incluso en todo esto lo va a dejar. No porque no piense que es algo obligatorio, porque no entiende la obligación que tiene. Y no por otro motivo, sino por eh, por la pereza que tiene. Y él dice, voy a comer un poco, voy a dormir un poco, o me cuesta a mí salir de la casa, ya me saqué la ropa, ¿cómo voy a cambiar de vuelta? Hay mucha calor afuera, hay mucho frío, hay lluvia, y todo tipo de explicaciones que si no apuntan a los vagos, van a tener pretextos, una fila larga de pretextos. Y así la Torah se queda de lado, el servicio divino queda anulado y la persona abandona a su creador.
Y eso es lo que está escrito en Shlomo, también en Coelet, Eclesiastes, que cuando una persona tiene pereza, entonces se va y la persona cruza sus brazos, entonces la casa se va a llenar de agua. ¿Qué? Va a regar el techo, después hay humedad, el agua penetra en la casa y ahí estamos. ¿Qué? Así le pasa a él al cel. Bulam, pero si le vas a preguntar al vago propiamente dicho, te van a decir, te va a explicar según versículo Mefurayot, que según su pensamiento torcido, él tiene razón. Y él no ve que realmente todos sus pretextos no son pretextos, sino que todo eso es realmente por su vagueza que se fortalece en él. Mataba a todo y la talota L. Y no escucha a la voz de los sabios y a la gente correcta. Y eso es lo que dice Shlomo Amelech y se queja. El vago es sabio en sus ojos más que 7 personas que le expliquen, que significa que no está, no le interesa. Porque la pereza que tiene a tal punto es que ni siquiera piensa que puede llegar a ser que no está correcto lo que está haciendo. Si no, todos están mal y el único que está bien es él. Todos son unos equivocados, unos tontos, y él es el único que es sabio. Y saberlo dice acá, que es una regla general en la Prishut. La Prishut es la abstinencia, eso va más adelante. שכל כולה צריכה בדיקה, כך מבלי שיכולה להיות ישרה ונכונה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומלמותיו. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, אם בכלל כוללת תצדק, ודאי שהיא טובה. O sea, con respecto a la Prishut, vamos a llegar a eso, dice también que la persona tiene que analizar a fondo cada cosa para no equivocarse. De regla general, la persona debe fortificarse. Jesús Gadol, la persona tiene que fortificarse en esto y para cumplir los preceptos, quitarse de sí mismo la pereza que le impide esto. Lo que puede utilizar la pereza es para los deseos mundanos, que para eso puede utilizar la pereza. Y vemos que los ángeles, los entes celestiales, se alabaron en esta cualidad, como está escrito en Kiburei Koach, que son fuertes, o seis de Baró, que hacen su palabra, Ishmoa Bekol Dvaró, son fuertes en hacer la voluntad, en escuchar su palabra. Vajayor Tova Yo, que Mareba Bazak, y así las Hayot son ángeles, también van rápido como un relámpago. De todas maneras, la persona es una persona, no es un ángel. Por lo tanto, no puede llegar a esta fortaleza. Por supuesto que todo lo que la persona puede hacer para acercarse a ese nivel, lo tiene que hacer. Y también, el rey David se alababa a sí mismo y decía, Hashti veloit mamati lishmor biboteja. O sea que él se apuraba y no dejaba de lado, se apuraba para ir a cumplir los preceptos de Dios, los preceptos de la Torah. Así entonces vimos este capítulo impresionante, del capítulo 6 del Mesilat Yesharim, que empieza a hablar de lo que es la Zrizut. En resumen, lo que dijo es que la Zrizut es que la persona tiene que ser rápida para hacer los preceptos de la Torah, es decir, la persona tiene que no dejar que la vagueza lo gobierne. Si por ejemplo tiene que ir a estudiar, no va a decir ahora estamos en invierno acá en Israel, está lloviendo, llueve mucho, esto que lo otro, cuando hace mucha calor para salir, etcétera. Entonces la persona tiene que esforzarse y no cerrar, así cuando la persona va a ir a trabajar, le abdil, y sabe que si va a ganar plata, a eso no le interesa en absoluto que esté lloviendo, ni que haga nieve tampoco, la persona va igual. Así con más razón, la persona tiene que preocuparse por su alma y no ser perezoso en el cumplimiento de la Torah. Con el deseo que Besat Hashem tengamos el mérito de seguir los pasos de la senda de los justos y que el mérito de Rajar nos acompañe. Amén, querido.